Hi guys, I hope you and your families be in a very good health. So in the lesson for today, we are going to know the modal verb can. As you are watching in your screens, the topic for today is the modal verb can. So for this video, I am going to explain the topic in English, but also I am going to talk in Spanish, because I know that some students can get confused, and the important thing is that all of the people can understand and can learn the topic for today. So for the beginning, what is a modal verb? Wait me. Okay, modal verbs are those English verbs which help a sentence to have a better meaning of their function. You can use them whenever you want to give another meaning to a sentence. For example, if you want to ask if you want to ask permission to speak or to know if they could come to get you. The modal verbs always are accompanied with other verbs that are and those verbs always are in the infinitive form. And excuse me. In this case, as in the presentation says, the modal verbs are auxiliary verbs that, unlike the auxiliary verbs be, do, and have, cannot function as principal verbs. The second thing, the modal verbs express modality, ability, possibility, necessity, probability, obligation, or other conditions. So, they are auxiliary verbs used forming the future and conditional. And also, they function as complementary verbs. Modal verbs can function with other verbs. The principal verb is always found after the modal verb and in the base form. Modal verbs are not conjugated and have no tenses. En español. En el día de hoy pues vamos a ver lo que es el verbo modal can, como ustedes lo ven acá. Y pues para empezar vamos a aclarar qué es un verbo modal. Verbos modales hay muchos, pero en este caso vamos a ver solamente el can. Entonces, los verbos modales son verbos que nos acompañan a complementar las oraciones que queremos crear en inglés. Son verbos auxiliares verbos auxiliares que complementan a un verbo principal en una oración. Entonces, como dice aquí, los verbos modales expresan modalidad, habilidades, posibilidades, necesidades, probabilidades, obligaciones o otras condiciones. Siempre, por lo que son verbos complementarios, este modal verb no puede funcionar si no ponemos otro verbo después del modal verb. O sea, siempre va el modal verb y seguido a esto va otro verbo. Estos verbos que siguen al modal verb siempre tienen que ir en su base forma, en su base infinitiva. Ya sabemos cómo es un verbo en su base forma porque ya lo hemos visto en clase. So, for the modal verb can, we have some different functions and we have some rules for the use of the modal verb can. As you say in the screen, can is used to express ability or to say that something is possible. Utilizamos el verbo modal can para expresar una habilidad o para decir que algo es posible. Aunque can en español significa poder, no estamos hablando de poderes mágicos, no estamos hablando como de poder de poderes mágicos, como ya lo dijo, fantásticos, sino de tener una habilidad, de que nosotros como seres humanos tenemos de pronto la habilidad de cantar bien o tenemos la habilidad de nadar bien, este tipo de cosas.
The second one is can is the same for all subjects. We don't add an s in the third person like other verbs. Remember that in the simple present tense, when we talk about the third person, it is necessary to add an s at the final of the verb. But when we are talking about can, it is not necessary to add an s at the final of this verb. I can't say she cans or he cans. It doesn't exist in Spanish. El can se utiliza igual para todos los sujetos. Nunca agregamos S cuando estamos hablando de tercera persona. Remember that third person is she, he, it. Recuerden que la tercera persona es él, ella y eso. Pero cuando hablamos y cuando utilizamos este verbo can, nunca agregamos una S al final de los verbos. Eso ténganlo muy presente. The third one, the verb that comes after can, it is the infinitive without to. Remember that the infinitive form of the verbs are formed with the preposition to and the base form of the verb. For example, as you see here, excuse me, as you see here, for example, to dance. This is the infinitive form of a verb. But in this case, when we are talking about the modal verb can, always the verb that comes after the modal verb has to be in infinitive form without this preposition en español. El verbo modal can siempre va seguido de un verbo en su base forma, pero a ese verbo en su base forma no le vamos a agregar esta preposición, sino simplemente ponemos el verbo en su base forma. For example, can dance, can play, can sleep, can sleep, siempre el verbo en su base forma. Number 4. Okay, those are some examples for explaining those rules and those functions. The first one is I can speak Spanish. So it means that I have the ability to speak Spanish. Entonces, en este caso en español es yo puedo hablar español. Significa que yo tengo la habilidad de hablar la lengua española. The other example is he can swim well. O sea, él puede nadar bien. We can see our neighbor in the garden. Nosotros podemos ver nuestro vecino en el jardín. And they can play guitar. Ellos pueden tocar la guitarra. Si se fijan, todos son habilidades que, pues digamos que naturalmente nosotros tenemos. So, here we have the functions of the verb can. And the first one is for permission, is for to ask or for give permission. Here you can see the examples for every function. The second one is an ability, and it is to talk about an ability in the present. The third one is for, it is used for general truths, to talk about general rules that are usually true. The next one is for possibilities, to express possibilities. The next one is request, to make request in questions. The next one is for offer, to make offers in questions. And the last one is for suggestion, to make a suggestion for other people. So here we have the explanation of all of the uses of the modal verb can. So the first one, that is to express ability, en español. Aquí tenemos todos los usos que podemos encontrar con el verbo modal can. El primero, pues, que expresa permisos. Cuando ustedes solicitan, digamos, un permiso, como lo dice en el ejemplo,
tú puedes utilizar mis lápices. O sea, yo te doy el permiso para que utilices un objeto que me pertenece. El segundo es para expresar habilidades. En este caso, pues como yo lo decía ahorita, es cuando decimos yo puedo bailar bien, yo puedo nadar muy profundo o yo puedo recitar poemas muy rápido, cosas por este estilo, habilidades del ser humano. El tercero es para verdades generales, como para decir, digamos acá en este ejemplo, el ejercicio puede ayudar a reducir el estrés. O podemos decir, el ejercicio puede ayudar a bajar el sobrepeso. Son hechos que están, digamos, o sea, que son reales, que no cambian. También nos sirve para expresar posibilidades, requerimientos, para expresar ofertas y para expresar sugestiones. Perdón, para expresar consejos. Aquí en este ladito pues tenemos la explicación de ya de cada uno de los anteriores funciones más detallada y con ejemplos. So here in this space um, we have the explanation of those uses and we have some examples for clarify the information. So the first one is to express ability as I mentioned before. And the explanation is that a can means to be physically able to do something or to know how to do something. So, for example, birds can fly, elephants can't fly, and I can speak two languages. So, in Spanish. El verbo modal can significa ser capaz de, pero físicamente, tener el poder y la habilidad de hacer algo o de saber cómo hacer algo. Entonces el primer ejemplo nos dice que las aves pueden volar. Eso es un hecho, o sea, eso no es de pronto sí o de pronto no, no, eso es un hecho que ya está establecido, que todos sabemos. Elephants can fly, los elefantes no pueden volar, también es un hecho, o sea, no, digamos que esto no cambia el día de mañana o de pronto en un año cambie, no, siempre va a ser así, los elefantes no pueden volar. Y I can speak two languages, yo puedo hablar dos lenguajes, es una habilidad que he adquirido como ser humano. The next one is to express a possibility in general, so this refers to a theoretical possibility. And this is important. We don't use can to talk about future possibilities. So here means that can it is just for present. We cannot use the modal verb can to express things in the future. For the future, we use may or might. Okay, so can it is just for present. Para expresar una posibilidad en general, no estamos hablando de una posibilidad, y no lo utilizamos para hablar de posibilidades a futuro, solamente lo usamos para posibilidades en el presente. Cuando vamos a hablar de posibilidades en el futuro, utilizamos el may o el might, que también son verbos modales, pero pues ya los veremos en otra sesión. So the examples are, it can get cold there at night, so take a jacket. I know you can win the competition. And the final one, well, I think your can be repaired, but it's not going to be cheap. So in Spanish, the examples. Se puede poner el primero, se puede poner frío afuera, por eso pues ponte una chaqueta. El segundo, yo sé que tú puedes ganar la competición. Y el tercero, yo sé que tu carro puede ser reparado, pero no va a ser barato. Entonces, pues todos estos ejemplos son posibilidades, que puede que una posibilidad es una situación que puede que pase y que puede que no. Entonces aquí nos están diciendo, puede que afuera haga frío o se ponga el día más frío, entonces ponte una chaqueta. Aquí puede que
que ganes la competencia y aquí pues puede que tu carro sea reparado. The next one is to offer to do something